Buenas, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, hemos estado desde que comencé a hacer esta cosa de transmitir así primero grabado y luego, como gustaba mucho no sé qué pasaba, que tardaba horrores en descargarse, pues empecé a hacerlo en directo. He empezado a establecer una serie de dinámicas con relación a la adicción. Bueno, mirad, nosotros tenemos un proceso de rehabilitación, Aergi tiene un proceso de rehabilitación centrado en un programa que contiene unas propuestas por medio de las cuales pues se puede producir el cambio que una persona adicta necesita para mantenerse en rehabilitación durante una rehabilitación además fructífera y conveniente, que le pueda durar muchísimos años. Nuestro programa de rehabilitación consiste, como digo, en una serie de propuestas. Hemos empezado y hasta hoy, y me parece que van 50 y no sé cuántas sesiones, 59 sesiones de vídeo, hablando básicamente de lo básico, valga la redundancia, en cuanto a que estas propuestas de trabajo tienen que ver con que la gente entienda, conozca, sepa lo que ocurre, cómo es la enfermedad. Las tres primeras propuestas tienen que ver con los tres procesos en los que concluimos que se divide la enfermedad. La parte física de la enfermedad, que es un poco lo que hemos estado viendo hasta este momento. La parte mental de la enfermedad, que es el segundo proceso, y desde el que voy a hablar hoy, de la parte mental, y luego la parte emocional. Todas las propuestas del programa tienen alrededor de cada una de ellas una serie de temas satélites que hacen que se llegue a entender la propuesta como tal. En cuanto a la enfermedad física y a todo aquello que le rodea, pues hemos estado hablando básicamente hasta ahora, aunque ya hemos metido algún tema de la segunda propuesta de la enfermedad mental, pues como por ejemplo el tema de la fuerza de voluntad, y en fin, un poco de esta manera. Pero bien, para que se entienda el conjunto de lo que se quiere hacer, desarrollaré en un momento dado todo el programa para que sepáis de qué va. Probablemente tendrá que ser una sesión o dos un poco más largas, pero bueno, ya veremos. No, eso es lo de menos. Hoy os quería hablar de la segunda propuesta del programa de rehabilitación, que habla de la enfermedad mental, del proceso mental, de la parte mental, en la que una mente adicta se enrolla y se ahoga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda persona adicta que haga un repaso mínimamente detallado de su vida en activo, pues podrá comprobar que por muy inteligente que haya sido en algunas cosas, en otras ha sido pues extrañamente alocada, ¿no? Y sin capacidad reflexiva ni de contención de ninguna clase, ¿no? Entonces, y por mucho que cueste aceptarlo, la verdad es que nadie que sea verdaderamente adicto pues se ha comportado con cordura durante su etapa activa. Yo he hecho idioteces de todo tipo y color que en una mente ajustada no tienen mucha cabida, ¿no? Porque, bueno, cualquiera que tenga un mínimo de capacidad reflexiva, pues no hace las cosas que hacía yo, ¿no? Pero bueno, yo no sabía lo que pasaba. Y que te quede una cosa clara, ninguno nos vamos a volver blancos como la nieve, ¿eh? O sea, aquí el que más o el que menos va a acabar con alguna gotera, y esa gotera le va a producir pues algún que otro charquito. O sea que habrá que poner botes o palanganas para que vaya cayendo el agua. Y es que el envenenamiento, ya lo diré, crónico de sustancias, pues da como resultado, para empezar, una manera de consumir pues absolutamente compulsiva, pero también un comportamiento alejado de cualquier parámetro de cordura, ¿no? Lo mismo que pasa con las conductas compulsivas, como las apuestas y demás, ¿no? El repetir permanentemente un comportamiento adictivo que tenga que ver con apostar o con los subidones que da el tema del juego, pues acaba con un incremento de la tensión nerviosa y unos niveles de estrés que pueden acabar pues como el rosario de la aurora, ¿no? Así que, como decía estos días de atrás, la fuerza de voluntad, a la que tanto salude en determinados ámbitos, pues resulta absolutamente ineficaz para contener un proceso de estas características. Y mientras no se amortigue la compulsión, la inestabilidad mental va a provocar muchas reservas que van a impedir un atisbo serio de rehabilitación.
porque siempre quedará, por muy pequeña que sea la reserva que quede alojada en nuestra cabeza, nos sacará de los procesos, ¿no? Y evitar una verdad como esta en cuanto a que uno está tocado mentalmente, pues lo único que va a producir va a ser volver a los procesos de consumo de actividad adictiva. Una y otra vez, el negarse que hay algo que no funciona bien aquí es lo que te va a llevar a que eso que no funciona bien se haga cargo de la situación y te saque de cualquier proceso de rehabilitación. Esto lo tenemos que tener muy clarito. Tenemos una manera de pensar defectuosa, patológica, y eso hace que nuestras virtudes se queden en muy poquitas. Pasa que vivimos en una situación en la que los impedimentos y las reservas pues dominan, mentales básicamente, dominan todas nuestras capacidades. Tenemos una falta inmensa de autocrítica y eso hace fracasar cualquier intento de evaluación de la enfermedad. Y cada vez que oímos hablar de la falta de cordura, pues decimos, loco, tú, pues eso. O sea, yo no estoy loco, ¿no? Yo hago locuras, pero no estoy loco. No hablamos de la locura al uso en la que uno acaba metido. Bueno, por cierto, ¿en dónde acaba la gente de nuestra condición habitualmente? En los psiquiátricos, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales que tratan esta enfermedad? Los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? ¿Y a qué se dedican estos señores? Pues a tratar enfermedades mentales, ¿no? ¿O qué? Así que locos los demás, ¿no? Pero, bueno. La verdad es que la mayoría solemos o llegamos a aceptar que podemos tener algún problema con el consumo o con la conducta. Eso, bueno, que más que no seguro. Pero en cuanto se hace alusión al tema de la enfermedad mental, nos subimos por las paredes. A ver, pero si el problema no es estar loco, si aquí no hay nadie que esté cuerdo, el problema no es estar loco y saberlo. El problema es no saberlo y estar loco. Eso sí que es un problema. Porque entonces no tienes ninguna solución. De modo que uno esté zumbado y tenga las maracas, pues no pasa nada. Pues ya está. Si hay que tocar las maracas, se tocan las maracas. Y si no, te compras una guitarra como yo y mira, cuando te aburras, le das, rompes 4 o 5 cuerdas y ya está. Y vas saliendo. Entonces, bueno, aún y así, es que me troncho, aún y así, la mayoría podemos llegar a reconocer que nos comportamos como chotas cuando estamos consumiendo, ¿no? Pero una vez que no consumimos, pues se nos plantea que quiero decir que eso es algo común entre la gente que se intoxica, ¿no? Pero yo muchas veces cuando hablo de este tema suelo decir que a ver, cuando una persona bebe, lo normal es que se emborrache. Si tiene tolerancia desarrollada, como en mi caso, por genética o porque o a base de consumir mucho, pues a lo mejor no se emborracha, pero tampoco está normal, ¿no? El hecho es que el hecho de consumir hace que algo se afloje en cuanto a tensión mental en nosotros. Y yo cuando hablo de este tema en concreto, me suelo preguntar mucho el porqué de mi vagabundeo mental, por qué el pasar permanentemente de un pensamiento a otro y andar pues ahí navegando, vagabundeando mentalmente, ¿no? ¿Por qué la compulsión mental? ¿Por qué esa repetición machacona de pensamientos? ¿Y por qué consumía yo? Y la respuesta es que yo consumía para callar mi cabeza, que no es que me comportase locamente cuando consumía, es que cuando no consumía estaba más loco que consumiendo. Y esa fue una de las trampas por las que yo muchas veces cuando iba a algún médico, a algún psicólogo, a algún psiquiatra, decía, a ver, ¿qué me estás contando? A ver, que mi problema no es cuando bebo, que mi problema es cuando no bebo. Ahí es cuando tengo yo problemas. Claro, mi planteamiento tenía una cierta lógica. Ya sé que estoy loco, ya no hace falta que me lo digáis. Me estoy imaginando la cara de alguien. Porque es que es verdad, a mí me agobiaba cómo estaba mi cabeza cuando yo no consumía y cómo cuando consumía mi cabeza se calmaba. Por eso consumía yo, porque era la única forma de tener quieta mi cabeza. Y ahora me dicen que estoy loco por hacer lo único que conseguía que mi locura se calmara.
Y ya, pues bueno, ya te haces la picha un lío, ya no sabes ni por dónde andas, ¿no? Digo, estos tíos están todos tronados. O sea, es que esto no tiene nada que ver con lo que a mí se me había planteado en diferentes ámbitos profesionales a los que yo había acudido en busca de ayuda. Digo que no, que no. Y de hecho me planteaban claramente que no había ningún problema por seguir consumiendo. ¡Ja! Así acabé yo encima de un puente, coño. Que las cosas tienen gracia cuando tienen gracia, pero cuando dejan de ser graciosas, pues dejan de ser graciosas. Pero yo me río, ahora me río, pero a mí esto me ha costado muchas lágrimas. O sea, el entender, como una centrifugadora, dice Ángel, sí, y tanto, como una puta chota, solo decidió. La mayoría podemos llegar a reconocer que eso, que nos comportamos locamente cuando consumimos o en los periodos de intoxicación, borrachera y demás, ¿no? Pero, a ver, el problema era, en mis espacios de no consumo, esos en los que mi cabeza se iba a niveles de locura, pues por las necesidades de la compulsión asentada en esos procesos, en esos tiempos de no consumo, hacían que los intervalos de no consumo se fueran acortando y los intervalos de consumo se fueran incrementando. Porque yo un día entero podía estar sin beber. Eso fue una cosa de las que me enseñaron cuando yo empecé en esta historia. Y os la voy a decir ahora. El borracho más borracho de todos los borrachos puede estar un día sin beber. Suficiente. Con un día es suficiente. Porque hoy es hoy y nunca habrá más hoy que hoy. Bueno, ya estoy diciendo tonterías. Lo que quiero decir es que cuando los intervalos de no consumo se van acortando y se incrementan los de consumo, al final llegamos ya a un planteamiento en el que todo conato de cordura, porque es verdad que en los pensamientos en los tiempos de no consumo, algún pensamiento de cordura llegaba, ¿no? Era cuando yo me agobiaba y decía, joder, tío, ¿qué estás haciendo? Esto que te pasa a ti no es normal, ¿no? Eso me agobiaba más, pero eso no quería decir que estuviera pensando mal en ese momento. Eso quería decir que en mi cabeza se estaban levantando algunas series de señales o de alarmas que me decían, no sigas por aquí, que esto va a acabar fatal. Yo no tenía ningún planteamiento sobre la enfermedad mental de ninguna clase, ni siquiera sabía que era una enfermedad mental. Había oído hablar del alcoholismo, lo que había visto en algún periódico, en alguna entrevista de algún alcohólico que decía que bla, 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 que bli, bli, bli. Pero las hojas esas de las entrevistas de los adictos yo las pasaba, vamos, o las arrancaba del periódico, no quería ni oír hablar. Era como si se me presentara el demonio, vamos. Así que tener claro que cuando el comportamiento, pues alocado o de, pues debido a una noche de juerga, pues al final todo el mundo lo comprende, ¿no? Pero cuando ese estado alocado se prolonga durante semanas, que pueden ser meses, y meses que pueden ser años, ahí es cuando uno se tiene que empezar a plantear que aquí está pasando algo que no está dentro de lo normal. Entonces, podemos pasar por alto el daño que sustancias o conductas generan en nosotros. Podemos pasar por alto cantidad de cosas. Podemos pasar por alto la condición malsana que producen en nuestro organismo y podemos hacer caso omiso del pensamiento juicioso o del proceder normal. Pero lo cierto es que llegamos a un punto en el que no podemos controlar nuestros impulsos porque nos falta coordinación mental. Entre la vorágine mental de los espacios de no consumo y el destrozo neuronal de los espacios de consumo, no nos destrozamos nuestra coordinación mental. Acabamos, pues eso, como una centrifugadora, que dice Ángel Luis, pues eso, como una centrifugadora. El uso continuo de tóxicos daña el cerebro y en algunos casos acaba por producir demencia. Entendiendo esta como un desarreglo del comportamiento que ocurre cuando los impulsos del organismo pues ya no encuentran en el cerebro un centro coordinador para el acondicionamiento de la conducta que se vuelve absolutamente imprevisible. Esto se puede entender, ¿verdad? Bueno, quienes nos aferramos a la ilusión de que podemos consumir o actuar con control y buen juicio, o los que se aferran a esa situación, chavales que están todavía coleando en que si se enganchan o no se enganchan a un proceso de rehabilitación, si seré, si no seré, la Margarita, sí, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, vete quitando florecitas, pero no dejes de acudir a las terapias, me cago en la leche que has mamado. No sé si me estarás viendo hoy, pero si me estás viendo, no dejes de acudir a las terapias porque cuando te voy a cortar los premendengues. Voy a llevar tijeras para cortártelos.
Cuando uno está en esa situación en la que no sabe muy bien si sí o si no, pues es para exponerle claramente esta situación. Mira, tú estás agobiado todo el día y tu cabeza no para de dar vueltas cuando no consumes. Al punto en que no puedes soportar la caña que te da la cabeza. Y acabas consumiendo para controlar esa caña. Es decir, para controlar tu mente, tú consumes algo que te ayude a controlarla. Si haces eso, estás condicionando tu estabilidad mental al consumo de un tóxico que, curiosamente, lo que hace es quitarte esa coordinación mental. O sea, que te lo tienes que hacer ver. Esta definición de locura o de falta de coordinación mental, como se quiera llamar, tiene mucho que ver con la situación en la que muchos chavales jóvenes viven permanentemente por cuando se plantean el hecho de hacer un proceso de rehabilitación y te preguntan, ¿rehabilitación de qué? De lo que te pasa. Tienes problemas, ¿verdad? Tienes problemas. No puedes estar en casa a gusto, te pica todo. Es como si tuvieras pues pica por el colco y no pudieras estar. Entonces, ten en cuenta que lo que te está pasando es algo que tú no controlas. Si lo controlaras, ni siquiera te lo plantearías. En el momento en que te planteas que no controlas algo que quieres controlar, la siguiente cuestión a plantearse es, ¿me puede ayudar alguien a hacerlo? Y la respuesta es, sí. Pero para eso, lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir. Y tú te planteas, pero es que si dejo de consumir, entonces sí que no controlo porque me pongo muy malito. Es que me falta algo. Claro que te falta algo. Mira, tú tienes una serie de señales cerebrales. En tu cerebro hay una serie de circuitos que tienen que ver con el deseo y con el placer. Con el deseo se dispara la dopamina. La dopamina te lleva te desata la necesidad de satisfacer ese deseo. Cuando lo satisfaces, la dopamina ya ha cumplido su función. Y como eso ha producido una sensación placentera en el cerebro, como por ejemplo puede ser calmar los pensamientos de la cabeza, en cuanto estés otra vez pensando de una manera descontrolada, tu cerebro te va a mandar una señal. ¿Cómo manda la señal? Pues mandándote dopamina. Y en ese momento tú te acordarás de que hay una cosita que te calma eso. Y se abre de nuevo el deseo. Y con el deseo, la necesidad. Y con la necesidad, el consumo. ¿No lo entiendes? Mira, te lo voy a explicar, es muy sencillo. Imagínate que te gustan mucho las gachas manchegas. Las gachas de la Mancha. Y llevas un día y medio sin comer. O 2. Y de repente, pues ves en el periódico, en una revista o en la tele, a un tío haciendo gachas. Y tu cerebro recuerda que a tirar gachas te gustan mucho. Y por otro lado, que tienes un hambre del demonio. Y dices, joder, uy, si pillo ya unas gachas ahora me las como. Vamos, si tienes una revista, te comes hasta la hoja de la revista. Porque después de un día y medio sin comer, te puedes comer hasta la hoja, ¿no? ¿Cómo te avisa tu cuerpo de que efectivamente a ti te gustan mucho las gachas y tienes un hambre del demonio? Pues de eso se encarga la dopamina. ¿Cómo? Generándote deseo, cómo generándote apetito, hambre, necesidad de comer, ¿vale? Y están ahí dentro los chiribitos estos, los neurotransmisores, brin, 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 que tienes hambre, que tienes hambre, que tienes hambre, que tienes hambre, que tienes mucha hambre. Se desata el apetito. Y obviamente si le ves por ahí a alguien cerca tuyo comiendo gachas, que se dé por jodido. porque si llevas un día y medio sin comer, le quitas las gachas y te las comes tú, ¿vale? Porque encima podía haber sido otra cosa, ¿no? Un chuletón. Pues no, gachas. Lo que más te gusta a ti. Eso es lo que estás comiendo. Y eso desata en tu cerebro un torrente de neurotransmisores brutal. Bueno, pues imagínate, o si no lo sabes, te cuento una cosa. Eso que me pasa a mí con las gachas... es que me da risa. Eso que me pasa a mí con las gachas o con otras comidas, pues en el caso de una sustancia adictiva, tiene de 8 a 10 veces más capacidad y fuerza. Y eso es lo que vive un alcohólico cada vez que pasa por delante de un bar después de algunos días sin consumir. Lo que ve un compañero que es adicto a la heroína cuando ve a alguien metiéndose un pico, o lo que ve un cocainómano cuando le ve a alguien con la nariz blanca. Se desata
la necesidad, los neurotransmisores de dopamina empiezan a enviar cantidades inmensas de deseo que o es satisfecho o va a ser acumulativo. Así que cuando eso pasa en una cabeza, la tensión a la que uno se somete pues es brutal. Y bueno, después de un proceso en el que toda la familia, los amigos, pues se van alarmando a medida que nuestra capacidad de razonar, pues se va embotando. ¿Por qué? Pues ¿por qué se embota la capacidad de razonar? Cojones, porque estás en casa que no hay Dios que te aguante. Porque no te aguantas ni tú, porque estás crispado, porque a la primera de lo que sea saltas con cualquier cosa, y si no hay ninguna cosa con la que saltar, pues te la fabricas para saltar por algo, ¿no? Estás todo el día nervioso, crispado, hecho un manojo de nervios. ¿Qué te está pasando? Pues que tienes un problema en la cabeza, ¿no? Así que vas limitando tu capacidad de razonar, vas limitando tus propios talentos, te vas convirtiendo en una persona pues con un problema muy gordo. A mí ¿cómo se puede explicar ese impulso mental tan nocivo que te lleva a realizar el primer consumo, que sabes que después sí o sí te va a llevar de una forma o de otra a la intoxicación total? ¿Cómo se puede entender de una manera razonable ese tipo de excitación nerviosa en la que te mantienes permanentemente? ¿Crees que eso es un acto cuerdo? ¿La necesidad de satisfacer ese nerviosismo mediante un consumo de tóxicos? ¿Crees que es un proceso promovido por una manera irracional de pensar? Porque si es así, estamos ante un problema, ¿no? ¿Implica el sano juicio de una persona la capacidad para aceptar o para rechazar, para contener esa vorágine de impulsión que se desata en tu cerebro? Bueno, pues tenemos que entender que el desarrollo progresivo de la adicción, pues lo que va haciendo es deteriorar lentamente la capacidad para razonar. Va fomentando el autoengaño de una manera importante acerca de la propia salud y del equilibrio mental. Y va engendrando un sentimiento superior de falsa seguridad en la que cuando sales y te vas a meter, pues eres un jodido campeón, que tienes la situación controlada y a ti ya no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario. Entonces, en estos parámetros es donde se plantea que la aceptación de la enfermedad mental puede ser el punto de partida que solucione todo este tipo por lo menos el problema de esta parte de la enfermedad. De todas, ¿no? La aceptación puede solucionarlas todas, pero en este caso en concreto, aceptar que tenemos una manera de pensar deformada, compulsiva, repetitiva, circular, que hace o nos somete a unos niveles de tensión brutales, es la primera parte de solución de este problema. Se pueden detallar una serie de síntomas que nos hagan comprender más la situación a un nivel claro. Pero mira, para empezar, tienes unos episodios de no consumo en los que el pensamiento primero no se acerca, por ejemplo, después de una recaída gorda, no se te acerca ni por asomo a la idea de que con algo de consumo vas a estar mejor, porque por haber consumido estás muy mal. Entonces, durante un tiempo, tu cabeza se va a cortar un poquito de mandarte ideas, ¿no? Pero pronto empezarás a sentirte bien. En una semana, 2 semanas, ya tu cuerpo serrano se empieza a poner en función y ya te empieza a mandar cosas de una manera sutil, ¿no? Cosas de volver pues a la normalidad, hacer cosas normales, que entre gente normal, que es toda muy bien intencionada y no tiene por qué irse a consumir nada en ningún sitio, vas a estar entre gente normalita y bueno, ya te está empezando a dorar la píldora, ¿no? Y ya empiezas con el problema, porque plantéate que después vendrá la idea de que tomar la primera de lo que sea no va a generar ningún problema, porque esta vez sí que vas a controlar, ¿vale? En tu cabeza se asienta la idea, después de cientos de miles de descontroles, la idea de que en la siguiente sí que vas a controlar. Tu cabeza te lo dice y como tu cabeza es tu Dios, tu mente es tu Dios, pues tú obedeces, porque eso es lo que toca, obedecer. Hay que ser bueno y obedecer al Señor. Entonces le dices, mi cabeza esta vez me dice que yo voy a controlar. Después se te meterá en la cabeza la idea de que el uso continuado de
una vez probado, pues es lo que realmente te ayuda a afrontar el día a día, ese insoportable en el que no aguantas a la vieja, no aguantas al padre, no aguantas a tu hermano, no te aguantas ni a ti, no aguantas a nadie, y ya no hay Dios que te soporte. Entonces, el consumo de diario, pues es lo que te ayuda a sobrellevar una vida tan infame como la que llevas, ¿no? ¿No te ha dicho nadie que no estás metido en un campo de concentración? ¿Sabes lo que es un campo de concentración, coño? En fin, otra idea totalmente loca es que en algunos casos ya aparece la necesidad de consumir desde primera hora para conseguir controlar la tensión nerviosa. El primer cigarro, el primer trago, ya tempranito, en la primera fila, lo que sea. Ahí, y se abre una capacidad de entendimiento sobre la falta de cordura sobre esta forma continuada de consumir o de recurrir al consumo. Se va uno inventando pretextos, coartadas infantiles para justificar el consumo o el comportamiento. Niñerías, putas chiquilladas, pero que a ti te cuadran, pero que solamente a ti te cuadran. Al resto del mundo mundial no le cuadra nada. Es tu manera loca de pensar la que hace que eso cuadre, ¿no? Te puedes llegar a creer, y yo me lo creía, que conducir... después de haberme puesto hasta las trancas, pues que conducía mejor. Madre de Dios, tengo yo cada aventura por aquí. Y me he pasado 26 años en la carretera. O sea, de verdad, conducir de noche con las luces apagadas, conducir con un ojo cerrado para no ver dos rayas, en fin, de todo tipo. A ver si ahora me van a poner multas, que ya ha prescrito. Ya prescrito. La crítica condición física a la que puede llegar una persona por consumir y ver cómo... El otro día había un antiguo compañero, por aquí, por Lasarte, en silla de ruedas, y le tuve que mirar 2 veces. Después de que pasó, me caí en quién era, porque estaba tan deteriorado que... Impresionante. Llegar a una condición física de esas características y todavía no tener o no querer entender por qué viene, pues a mí se me pone, pues muy mal cuerpo, ¿no? La vergüenza, la tristeza, la miseria a la que sometemos al entorno familiar. ¿Te das cuenta cómo tienes a tu gente en casa? ¿Te das cuenta cómo están? Es que puedes llegar a montar semejantes pollos y ni siquiera te des cuenta de la tensión que estás creando. ¿Te crees que es normal la forma en que contestas, la forma en que hablas, la forma en que dices las cosas, la forma en que las pides, la forma en que las exiges, la forma en que te planteas que aquí no está pasando nada cuando estás como un manojo de nervios a punto de reventar? La suposición errónea, porque es falsa de todo punto de vista, de que tú, que eres más listo que nadie o más lista que nadie, puedes parar de consumir o de actuar activamente cuando se te ponga cuando te da la gana. ¡Ja! Las adicciones tienen muchas paradojas. Una de ellas es que cuando se puede, normalmente no se quiere, y cuando se quiere, normalmente no se puede. Así que hay que pedir ayuda. Hay que ir a la terapia, hay que ponerse en clave de rehabilitación. Eso quiere decir que hay que tener en cuenta que todo este tipo de cosas que ocurren tienen que ver con una enfermedad mental. Porque otro de los procesos de esta historia es consumir o comportarse adictivamente para joder al personal, para mortificar a la familia, para mortificar a aquellos que se están preocupando de que no consumas como una cabra. Esos que tú consideras que son tus enemigos, no son tus enemigos. Tus enemigos son los que te proporcionan la posibilidad de consumir. Somemo. El primero tú. ¿Lo vas entendiendo? Que te estoy hablando a ti, sí. Lo jodido es que no sabes que... En fin. Mira, que pueden empezar a aparecer lagunas mentales después de una noche de excesos, de lo que sea. Y al día siguiente que no te acuerdas. Y cuando te acuerdas, qué mal. Uy, la que di ayer. Y cuando no te acuerdas... ¡Hey, amigo! Entonces sí que estás jodido, porque ¿qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? A ver si va a aparecer aquí la policía esta mañana o esta tarde y estás en casa ahí todo asustadito como un conejillo. Ese es el momento en el que tiene que entrar un familiar tuyo y decirte, tú, ven aquí, me cago en la leche que has mamado. Te vas a poner en rehabilitación ya. Ese es el momento en el que estamos receptivos y podemos decir que sí a todo lo que nos pidan. En ese momento, si hay que pagar, pagamos.
Pues al lío con el tema. Los proyectos o los intentos de suicidio. Cuando una cabeza adicta empieza a pensar cosas de estas negras, ojo, ojo, que lo puede intentar. Yo no digo que lo va a conseguir, pero que lo puede intentar, sí. Como alguno que yo me sé. Esa manera torcida de pensar, porque hay que joderse, qué manera de retorcerlo todo, ¿eh? Hasta lo más ingenuo acaba siendo retorcido. El almacenaje de resentimientos a niveles muy profundos. Te vas cargando de rabia contra la gente, sobre todo contra la gente que más te ayuda, contra la gente que te quiere sacar de ese sitio donde estás. Y yo sé que no eres tú, que es la enfermedad, pero tú no lo sabes. Coño, pues haz caso de lo que te están diciendo. El hecho de pasarte o de excederte o de salirte del tiesto en los momentos más inoportunos. Tenemos una virtud cojonuda, siempre la liamos en el momento más inoportuno. ¿Nunca se ha preguntado nadie por qué? Pues es una forma de pedir ayuda. Por muy raro que suene, es una forma de pedir ayuda de una mente distorsionada, loca. El hecho de pensar de una manera catastrofista o la tendencia a la grandiosidad. Me voy a comer el mundo. Me voy a ir a no sé dónde y voy a venir como los de mi pueblo cuando fueron al Perú a conquistar Perú. Bueno, Pizarro. Bueno, yo voy a hacer como Pizarro. Pero como ya está todo conquistado, pues yo qué sé, pues me conquisto un banco de atunes del Pacífico Norte, yo qué sé, joder. Pues eso. Así que resulta muy difícil comprender cómo es posible que nos cueste tanto aceptar que tenemos un problema en la cocorota con pensamientos de estas características, ¿no? ¿Cómo se puede dejar de lado lo más importante de la vida? ¿Cómo se puede dejar de lado lo bueno, lo que realmente es esencial para vivir bien y meterse en procesos que van justo en el sentido contrario del bienestar, creyendo que son el bienestar puro? Como me he pasado de tiempo, pues me voy a callar ya, porque si no, pues no sé. Al final no vais a hacer otra cosa en todo el jodido día que escucharme a mí. De modo, cala. Hasta mañana. Besitos.